¿Qué es lo importante? Hemos estado platicando acerca de la cuestión eh, de las excluyentes de incriminación contenidas en el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque forman parte de estas hipótesis que nosotros debemos de dominar para no cometer el error de siempre. ¿Cuál es el error de siempre? Que se queden callados. Es un costumbrismo total y absolutamente negativo, que todos hacen, todos lo hacen. Repito, es un costumbrismo. Algunos incluso, porque yo lo he visto, algunos expositores, ¿sí? Tienen una idea errónea de que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba para demostrar tanto el delito como la responsabilidad, pero de una manera total y absolutamente negativa. Hay que desentrañar esto. Hay que desentrañar esto. Es correcto que no es el Ministerio Público, es el órgano acusado, ya que el artículo 20 constitucional, inciso A, en su fracción quinta, nos dice Ministerio Público o nos dice órgano acusado. Alguno que lo tenga a la mano, que lo lea lo más inmediatamente posible. 20, inciso A, fracción quinta. Término 66, Vic. Carlos Torres. Sí, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Aquí es donde vemos de manera negativa lo que muchos, porque yo lo he visto, algunos expositores te dicen, no, tú no digas nada, tú quédate callado. Ellos tienen la obligación de comprobarte todo. Y tú dices, bueno, ¿es cierto esa parte? Sí. ¿Por qué? Porque hay una carga de la prueba. Vamos bien. Pero imagínense, esto hay que llevarlo a terrenos muy sencillos, pero demasiado sencillos, para defenderlos con esta inteligencia emocional, con esta parte interna humana, y no solamente por hablar y hablar y hablar y hablar dentro de nuestras audiencias, eso es totalmente negativo, ¿sí? Sino hay que entenderlo a un nivel muy sencillo. Si nosotros lo planteamos así, oye, si es correcto que el Ministerio Público, bueno, en este caso el órgano acusador, perdón, tiene esa carga de la prueba por demostrarlo, sí, pero el hecho de decir, ya no hagas nada, quédate callado, no digas nada, que lo demuestren, ¿cuál es el problema? El problema es enfrentarnos a la realidad. ¿Por qué? Porque existe multiplicidad de variantes que ustedes deben de entender y deben de razonar, pero poco a poquito. ¿Cuáles son algunos de estos puntos? El primero, ¿qué pasa si esta persona, dentro de lo que hizo, ¿sí? Podría tener menos responsabilidad dentro del entramaje de la historia? Hay una figura jurídica que se le denomina la responsabilidad correspectiva. ¿Para qué fue creada la responsabilidad correspectiva?
Si nosotros atendemos a nuestros códigos penales, se darán cuenta que incluso nos dice que cuando no se pueda definir cuál de las personas señaladas cometió el ilícito, ¿sí? Todas responderán con un beneficio que es una disminución de pena. Un ejemplo que debemos de razonar y metabolizar. Imagínense que están dentro de un hotel y de momento está hecho un relajo, todo, y se oye escándalo y gritos y quebradero de cosas. Y por ahí llega el dueño del hotel y dice, oiga, tocan a la puerta, oigan, es que están con un relajo, incluso se oyó que quebraron algo. Y se da cuenta el dueño que quebraron la pantalla del hotel. Imagínense que en este caso está Carlos Torres, Carlos Andrés Cortés de la Torre, Ricardo Gasca, Juan Pablo, y ninguno de ellos dice nada, pero saben que el del desmadre, ¿sí? Fue Ricardo Gasca. Ricardo Gasca fue el que agarró y se alocó y pues, sin su madre empezó a aventar cosas, no le importó, incluso estaban viendo un partido de fútbol, no le gustó el resultado y madre se lo aventó a la pantalla. Y entonces les dicen, ¿sabes qué? Pues el pinche costo de la pantalla es de 20,000 pesos. ¿Qué harían? Decir, oye, fue Ricardo Gasca y que él se responsabilice, o sería preferible quedarse callados y pagar todos por eso. ¿Qué sería lo más correcto para ustedes? En términos del 66, decir realmente quién fue. Ujú. Quiero escuchar a los demás. En términos del 66, Ricardo. pues yo diría que si es amigo, pues pagar todo. Si es un güey raro que apenas si conocí en una clase de penal y nos fuimos a tomar, pues el que pague él solo. Maravilloso apunte. ¿Por qué? Porque no abandonamos esa parte humana, solidaria, escuate, se alocó, estaba medio loco. Pues de cómo nos toca. Si son 20,000 pesos y fueron cuatro responsables, ¿de cuánto les toca? 5,000. Pero ahora imagínense que están acusándolos de haber matado a un cabrón y que les van a poner de 30 a 60 años de prisión y a todos les va a tocar 30 años. ¿Se quedarían callados? Por muy que fuera su cuate. No. Esta figura jurídica es un ejemplo nada más de qué, de que no es siempre correcto que en algún momento digan, el Ministerio Público tiene que probar. El órgano acusador, ¿qué va a señalar él? El dicho de las personas que estaban en el lugar, ¿sí? El propio informe de policía homologado. Los encontraron en el lugar en estado de ebriedad, hicieron un desmadre, quebraron cosas. Tal vez no exista un video que esté dentro de la habitación que aclare quién lo hizo, pero el Ministerio Público dice, bueno, pues responsabilidad correspectiva para todo, todos pagan igual, con cierta disminución, para esto se queda esta figura jurídica, al no poder precisar la persona correcta, ellos ya lo hicieron. Y entonces, ¿cuál es su táctica de ustedes? Quédate callado, ¿cierto o no? ¿Por qué es importante entender los criterios de la Corte? Vamos a ver qué nos dice el criterio de la Corte. 177,945. Para que vayamos viendo cómo no siempre el hecho de quedarse callados es tan saludable o tan magnífico como algunos expositores lo manejan, ¿sí? Porque, repito, solamente hacen la mitad de la ecuación. La mitad de la ecuación es, ellos tienen la obligación de probar, quédate callado, no digas nada. Pero mientras, pues ya te están pegando en la torre. Te están pegando en la torre totalmente. ¿Vamos bien? Vamos a pedirle a mi querido Luis Manuel que pueda darle lectura al criterio que está en pantalla. Adelante, Luis Manuel. En términos del 66, profesor, Adelante, Luis Manuel. es el registro digital 177,945. Tribunales colegiados de circuito, novena época, materia penal.
Inculpado le corresponde la carga de la prueba cuando la presunción de inocencia, que en un principio opera en su favor, aparece desvirtuada en la causa penal. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastante para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste una sola negativa no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. Cuarto Circuito Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. Si nos damos cuenta, esta es una jurisprudencia emitida por los tribunales colegiados de circuito por ahí de julio del 2005, que desde luego a grandes rasgos nos dice si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo para desvirtuar esa presunción de inocencia de la que todos gozamos, ¿sí? Pero por el otro lado, el encausado rechaza las imputaciones, niega el delito, su participación culpable en su actualización, y aquí viene lo importante, dice, necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente. Si nos damos cuenta, dice, debe probar pruebas. En coincidencia con el artículo 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no nos basamos en presunciones, sino en pruebas. Por eso es que es un sistema penal acusatorio quien está señalando, quien está acusando, quien está afirmando, por los principios generales del derecho. Quien afirma tiene la obligación de probar. Y si en este caso nosotros estamos afirmando yo no soy responsable, fue otra persona, ¿estamos verdaderamente coincidiendo con una defensa correcta, en el sentido de quédate callado, no digas nada, quédate callado, que ellos digan todo, quédate callado, que ellos demuestren todo, pero tú quédate callado en todo momento? Entonces, la ecuación es correcta, así como al menos lo están diciendo algunos expositores. No, no digas nada, tú quédate callado, quédate callado. ¿Cuánto es el porcentaje del 100%? Más del 98, 95, 98% siempre es lo mismo, quédate callado, no digas nada, resérvate a declarar. Es más, no digas nada si no está tu abogado. Bueno, eso tiene cierta lógica, ¿sí? Pero al final de cuentas, el hecho de decir quédate callado, quédate callado, quédate callado, es negativo. Este es un ejemplo acerca de la responsabilidad correspectiva. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? ¿Sí? Otro ejemplo. Muchas personas llegan a, de alguna manera, cometer ciertos ilícitos que tal vez, de alguna manera, circunstancialmente, pareciera un delito desde el inicio, y sin en cambio, no es cierto. No es cierto. ¿Sí? Hace muchos años, una personita, una mujer, pues fue al centro comercial con su hermanito. Ella se encontraba en la tienda comercial, ya tenía los productos en la mano, ¿sí? Cuando se dio cuenta, su hermanito no estaba. Preocupada pensó, pues se salió y afuera pues pasaban los carros. Ella, pues de alguna manera, por la propia mecánica, pues no dejó los productos, los traía cargando, salió a ver al niño, ¿sí? En esos momentos, pues la señalaron que se quería robar las cosas y en esos momentos, pues la detienen. De hecho, pues el niño andaba allí, ya se lo trajeron, pero
Usted se los quería robar y usted se los quería robar. ¿Qué excluyente vemos ahí a grandes rasgos? ¿Cuál podría aparecer? Términos del 66, Luis el Manuel. 327, fracción primera. Bueno, fracción segunda, perdón. Correcto. Si nos damos cuenta, es una conducta que en realidad no llega a ser un delito. Ya que si el Ministerio Público nos dice, oye, es que existió un delito de robo, ellos tienen la obligación, sí tienen la obligación, como carga de la prueba de la autoridad acusadora, de demostrar el dolo. Es uno de los elementos del tipo penal. Si nosotros, de nueva cuenta, analizamos este 20 constitucional, inciso A, fracción quinta, nos dice que quien tiene la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad sobre los elementos del tipo penal lo es, en este caso, este órgano acusador, este Ministerio Público, ¿cierto o no? Ellos tendrían que demostrar el doble. Pero imagínense que por allí está el dicho de la encargada, los vigilantes, los objetos que se le encontraron. Todo pareciera que sí, verdaderamente había una intención delictuosa, ¿cierto o no? Y ustedes le dicen, quédate callada, quédate callada, quédate callada. ¿Qué va a pasar? Pues no la van a sentenciar, ¿cierto o no? Mientras que aquí, tomando en cuenta este criterio, dicen, no, 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 no. Si bien es cierto, vamos a poner el artículo 20 constitucional, inciso A, fracción quinta, para que nos demos cuenta cómo ahí nos habla de esa igualdad. Un segundito. En términos del 66, profesor, si gusta lo puedo leer. Sí, mientras lo pongo en pantalla. Entonces dice, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Ujú, perfectamente. Un segundito, vamos a tratar de ponerlo en pantalla. En lo que lo pone, le comento, profe, que ya me compré, bueno, ya me regalaron mi código, ahora sí, en físico para poder rayarlo. Sí, porque como son demasiadas anotaciones que hacemos entre el Código Nacional, entre el Código Penal, entre nuestra ley de amparo, entre eh, la Ley Nacional de Ejecución Penal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos, siempre hay que ponerle anotaciones. Este me lleva a este a este, si pongo 5 artículos en uno que se relacionan con la Constitución y viceversa, o la Ley de Amparo, ¿sí? Siempre tenemos por fuerza que hacerlo muy, muy bien anotadamente. Perfecto. Aquí vemos el artículo 20 en su inciso A. Si nosotros nos vamos a la fracción quinta, nos dice la carga de la prueba por demostrar la culpabilidad. Fíjense que dice demostrar la culpabilidad, no dice demostrar el delito, dice la culpabilidad que se basa precisamente en el juicio de reproche, es para la parte acusadora. ¿Por qué señala la parte acusadora? Porque recordemos que también existe la posibilidad de que los propios particulares puedan presentar ante el juez de control ellos mismos un caso. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sin que tuvieran la necesidad de requerir al Ministerio Público. ¿Es correcto o no? En términos del 66, Lick, sí es correcto. Es la acción penal por particulares. Si nosotros atendemos al artículo 426 del Código Nacional, dice el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido en los casos y conforme lo dispuesto este código. En el 428 dice supuestos y condiciones en que procede la acción penal por particulares, la víctima o ofendido podrá ejercer
acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella y cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de libertad o cuya punibilidad máxima no exceda los 3 años de prisión. Esto coincidiendo con nuestro artículo 21 propio de nuestra Constitución. Y vamos a adelantar un poquitito, nada más para que vean que es correcto. Artículo 21 de la Constitución. La acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ¿Vamos bien? Pero, regresando a este 20 constitucional en su inciso B en su fracción quinta, perdón, en su inciso A en su fracción quinta, ya nos estamos dando cuenta que nos dice quién es el encargado de demostrar esta culpabilidad del órgano acusado. Pero también, si continuamos nosotros con el texto de nuestra Constitución, nos daremos cuenta que nos señala sobre los elementos, ¿sí?, del tipo penal, conforme lo establezca el tipo penal. Hemos ya platicado anteriormente los elementos del tipo penal. ¿Cuáles son? En términos del 66, Luis Manuel. son objetivos, subjetivos y normativos. Si nosotros atendemos al artículo 406 en su penúltimo párrafo de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que ustedes lo están viendo, nosotros vamos a tratar de ponerlo en pantalla. Si alguien lo tiene y quiere darle lectura a este 406 en su penúltimo párrafo, adelante. En términos adelante. La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Y nosotros nos damos cuenta, conforme lo señala Paulo, dice la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente. ¿Cuáles son estos famosos elementos objetivos, normativos y los subjetivos? Recordemos que al menos nuestros delitos, para que exista un encuadramiento correcto, un juicio de adecuación, una tipificación correcta, es porque necesita elementos objetivos descriptivos, como cuáles, al que sustraiga, al que robe, al que dañe, etcétera, son elementos objetivos descriptivos perceptibles a los sentidos, en palabras del maestro Díaz Aranda. Algunos de ellos tienen elementos subjetivos específicos, como cuáles, ¿sí? El secuestro, van a buscar de tarea un criterio de la Corte que nos habla de elementos subjetivos, en este caso específicos, en el cual tienen intenciones para pedir un rescate, causar un mal a la víctima, pedir o hacer que una autoridad haga o deje de hacer algo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son aquellos que podrían ser normativos? Los de carácter jurídico cultural, que esto lo veremos en su momento, no se preocupen, pero retomemos, no nos vayamos a perder de lo que estamos señalando. Dice, las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Muy importante, demasiado importante. Tenemos la misma igualdad, ministerios públicos y defensores, para poder defender y hacer exposiciones y teorías del caso, sí. Pero imagínense esa persona que dice, no, quédate callado, y algunos expositores nos dicen, ellos tienen la carga de la prueba, tú no digas nada, quédate callado. Es como si te estuvieran agarrando a trancazos y tú quédate callado y no te defiendes. Pues es ilógico, ¿cierto? No. Esto, desde luego, coincide con el artículo 173, inciso B, fracción quinta de la Ley de Amparo. ¿Es correcto o no? Si alguien lo tiene, para darle lectura brevemente.
Si no, ahorita lo ponemos en pantalla, no se preocupe. Ya tenemos acá. Si nos damos cuenta, nos dice, en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de la persona quejosa. 173, nos vamos a ir al apartado B, no al apartado A, ya que el apartado A es para los juicios anteriores, conocidos al menos como juicios tradicionales o del sistema inquisitivo, mientras que el apartado B es el que atañe a nuestro sistema penal acusatorio. Y si nosotros leemos la fracción quinta, nos dice la oportunidad para sostener la acusación, ¿sí?, o la defensa no se realiza en igualdad de condiciones, atendiendo desde luego a nuestro artículo 10 y 11 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que nos ahí habla de la igualdad como personas y la igualdad procesal. ¿Es correcto o no? Vamos bien. Repito, se supone que no debemos quedarnos con esta situación únicamente de quédate callado, quédate callado, quédate callado. ¿Por qué? Porque nos están diciendo el 50%. El 50% de que sí tiene la carga de la prueba el órgano acusador, sí, pero el otro 50%, ¿dónde queda? Ya vimos dos ejemplos. La responsabilidad correspectiva, si ustedes se quedan callados y otros lo hicieron, y esos 30, 50 años pues, va a ser repartido para todos. ¿Por qué? Porque no hay una definición de quién cometió el delito. No te puedes quedar callado. Ellos tienen elementos para demostrar que estabas ahí, que tuviste alguna participación y con eso ya te ganaste tus años de prisión, ¿cierto? No. Como en este último ejemplo que estamos diciendo, oye, hay un 327 fracción segunda, esto, si lo analiza el juez, por los propios criterios de la Corte, van a buscar un criterio de la Corte que nos abra sobre la vinculación al proceso maravilloso, en donde precisamente nos señala que podría ser de circunstancias cotidianas. El juez tiene esa obligación de identificar si no se trata de esto, ¿vamos bien? Hemos estado platicando acerca de algunas variantes del 327, del 405, recordándolas a grandes rasgos. 327 fracción primera es un hecho inventado, 327 fracción segunda, esto no fue delito. Bueno, ¿alguno de ustedes quisiera hacerlo, que esté pendiente de decirlo en clases? Ya la mayoría creo lo ha dicho, pero ¿alguno está pendiente? ¿O alguien que quiera repetirlo de nuevo? Así bonito. En términos del 66, Lic, Carlos Torres, adelante. bueno, en el artículo 327 que nos habla sobre el sobreseimiento, nos dice que tiene 10 fracciones. La primera de ellas es el hecho es inventado, el hecho no se cometió. En la fracción segunda, el hecho cometido no constituye delito. En su fracción tercera fue otro güey, apareciera claramente establecida la inocencia del imputado. Su fracción cuarta es el imputado está exento de responsabilidad penal. Él sí fue, pero hay una excluyente a su favor que se relaciona con el 405 en sus causas de tipicidad, de justificación o de inculpabilidad. Estas, pues las menciono de una vez. Las causas de atipicidad son la ausencia de voluntad de conducta, falta de elementos del tipo penal, es el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible y el error de tipo invencible. En las causas de justificación es el consentimiento presunto, el estado de necesidad justificante, la legítima defensa, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Y en las causas de inculpabilidad es el error de prohibición invencible, la inimputabilidad, la inexigibilidad de otra conducta y el estado de necesidad disculpante. Regresando al 327, viene la fracción quinta, que es insuficiencia probatoria. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime, el Ministerio Público pues no cuente con elementos suficientes para fundar acusación.
Su fracción sexta nos habla que prescribe legalmente por alguna de las causas establecidas en la ley, en la prescripción, el perdón o el medio alterno. La fracción séptima nos dice que una ley o reforma posterior al hecho cometido deroga ese delito. Esa madre ya se derogó. Fracción octava, ya fue sentenciado por esta chingadera. El imputado ya obtuvo sentencia, pues por estos hechos, por estos mismos hechos de ese delito. Fracción novena, se nos murió ese güey, y fracción décima, cualquier otro que le beneficie por ley. Maravillosa exposición, Carlitos Torres. Fíjense, si nosotros atendemos al menos a la importancia de este 327, si, ¿qué pasa si al momento en que mi querido Luis Manuel, estando dentro de la audiencia, Daniela, falta que prendas tu monitor, hija, por favor? ¿Qué pasa si mi querido Luis Manuel, ¿sí?, lleva una impecable audiencia de su vinculación a proceso? En este caso, solicita la no vinculación a proceso porque se tratara de un caso de un error de tipo, una legítima defensa, totalmente demostrado con datos de prueba, ¿sí? Y nos menciona Daniela Romero que está sin luz. No te preocupes, en este caso vamos a hacer una excepción igual que Ivonne, no se preocupen. Más que nada para estar pendientes, ¿sí? Y como van a salir en el video que voy a subir a YouTube, pues es lo mejor que vean quiénes son nuestros alumnos y cómo van ustedes a explicar lo que estamos dando. ¿Vamos bien? Repito, si nosotros atendemos a este 327, que es importante que tal vez durante la audiencia Luis Manuel logra la no vinculación al proceso, lean ustedes el artículo 319, qué importancia tan gigantesca tiene. En términos de 66, Ricardo Vasca. artículo 319, auto de no vinculación a proceso. En caso de que no se reúnan alguno de los requisitos previstos en este código, el juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubieran decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. Fíjense la importancia. Si nosotros atendemos al menos a este artículo, dice, oye, si hay una no vinculación, pero Luis Manuel promueve en esos momentos el sobreseimiento y el juez al analizar dice, oye, pues fíjate que sí es cierto, decreto el sobreseimiento, ahí el asunto se acaba. Claro, recordando que está la apelación, que puede llevar desde luego tanto el Ministerio Público como en este caso la víctima, que se irá desde luego al Tribunal de Alzada o, en su defecto, al amparo. No al amparo indirecto, sino al amparo directo porque pone fin al juicio. ¿Qué pasa si el Tribunal de Alzada dice, pues tiene toda la razón el juez? ¿Qué pasó ahí? Acabó, ¿cierto o no? Pero el hecho de decirles, quédate callado, ¿sirve de algo? Cuando es una persona inocente, ¿sabes qué? No, no tenemos. Debemos de quitarnos esa pinche costumbre negativa y que repito, algunos autores que yo he visto, algunos expositores que tienen por ahí sus redes sociales que son magníficos, yo no digo que no. He aprendido mucho de ellos, de muchos expositores del Internet, ¿sí? Pero también no es bueno dejarlos con los ojos cerrados de que no digas nada, quédate callado y mientras tú les ponen en la madre. Hay personas que han sido sentenciadas y nunca pudieron defenderse. ¿Y qué les pasa 40, 50, 70 años en prisión por haberse quedado callado? Porque existe esta idea de que si tú dices algo lo van a hacer utilizar en tu contra. No, no. Si nosotros vemos el 20 constitucional, inciso B, en su fracción segunda, ¿qué nos dice? En términos del 66, Ricardo Gasca.
A declarar o guardar silencio, desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal. Toda incomunicación, intimidación o tortura, la confesión rendida sin asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Fíjense cómo esto es necesario estudiar la parte doctrinaria y la parte evolutiva de nuestro sistema. En el pasado, los jueces de control, bueno, anteriormente no había jueces de control, eran puros jueces, ¿sí? Hoy al menos el 133 nos dice cuáles son nuestros tres tipos de jueces: los jueces de control, los jueces de tribunal de enjuiciamiento y los tribunales de alzada. En el pasado, los jueces decían en su razonamiento, toda vez que el imputado inclusive guarda silencio, esto es un elemento más en su contra. Pues eso le pegaba en la torre, ¿cierto o no? Hoy nos dice no. Sí puede él, incluso hasta manejar una confesión, sí, pero con la asistencia ¿de quién? De su defensor. Incluso el 309, penúltimo párrafo, que señala, abogados. En términos del 66, maestro, Carlos Andrés Cortés de la Torre. mencionó el 319 en el último párrafo. 309, penúltimo párrafo. En lo conducente se observarán las reglas previstas en este código para el desahogo de los medios de prueba. Así nos dice el 309, penúltimo párrafo. En términos del 66, ¿no, doctor? Paulo. Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el asesor jurídico de la víctima o ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que pueda hacer en su contra. Una cosa, y hay que diferenciar. Tiene derecho a guardar silencio conforme al 20, inciso A, fracción segunda, tiene ese derecho. Dos, cuando estamos en la audiencia se le señala, ahora sí, lo que usted diga sí puede ser usado en su contra, por eso tiene a su defensor, ¿cierto o no? Y es aquí en donde nosotros, como sus defensores, pues tenemos que hacerle este hincapié de decirle, oye, pues si tú no cometiste el delito, como en el 327, en su fracción tercera, otro lo cometió, yo no fui, pues defiéndete, ¿sí? Si de alguna manera incluso ese delito ya fue sentenciado en otro lugar, como lo señaló inclusive Carlos Torres al señalar el 327, por allí de su fracción octava, ya fue sentenciado por ese delito en otro lugar, bueno, pues ya no tiene por qué, porque estaríamos en presencia del principio non bis in idem, no por lo mismo, ¿sí? No por lo mismo, ¿sí? Incluso también no debemos de abandonar el hecho de que no puede ser juzgado dos veces por el mismo, ¿sí? Por el mismo delito, por el mismo hecho, ¿sí? No puede. ¿Por qué? Porque nuestro artículo 14 de nuestra Constitución lo señala claramente, por ahí de su párrafo segundo, de su párrafo tercero también, nos señala, oye, pues aquí no puede sentenciarse ni por mayoría de razón, ni por analogía, no puede, inclusive el propio artículo 23 de nuestra Constitución nos señala precisamente que no puede ser sentenciado por lo mismo. ¿Es correcto o no? Vamos bien. ¿Por qué es importantísimo todo esto? Para que quede bien grabado. Tenemos al menos 24 probabilidades del 327 y del 405 que ustedes tienen que identificar de manera primaria. ¿Para qué? Para que al momento en que la persona esté detenida, al momento de que la persona pueda dar su primera entrevista ante el Ministerio Público, cuando la persona de alguna manera pueda contestar la imputación, al momento de este 312, lean el 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En términos del 66, Carlos Torres. artículo 312, oportunidad para declarar. Formulada la imputación, el juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo.
En caso de que decida guardar silencio, este no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Correcto. Esto es necesario que vayan profundizando, porque repito, todos allá afuera se no, 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 no. Si esta persona es inocente de alguna manera, coincide con este 20 constitucional, inciso A, fracción primera, ¿es correcto o no? Tiene 4 figuras jurídicas, ¿cuáles son? En términos de 66, Ricardo Gasca. las 4 cosas es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Esas son las 4. Y se dan cuenta y no señala proteger al inocente, ¿cierto? No. El inocente es el que no lo hizo, ¿cierto? No. No siempre esto va a ser de que sea culpable o inocente y que esa sea la máxima de que o lo absolvemos o lo condenamos, ¿no? No, 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 no. Pero sí es importante entender que va a haber ciertos momentos en los que tal vez, de alguna manera, tengamos que especificar, oye, espérame tantito, él no lo hizo doloso, él lo hizo culposo. ¿Por qué? Porque dista una gran penalidad el hecho de que sea algo que lo haga doloso y algo que sea culposo, ¿cierto? No. Imagínense por allí a lo mejor una persona que estuviera en estado de ebriedad y que por pura casualidad del destino atropelle a una persona con la que ha tenido problemas. Es lo mismo que le pongan una sentencia por homicidio culposo, que puede ser, al menos en términos del artículo 85 del Código Penal para Veracruz, de 15 días a 10 años de prisión. Oye, pues hay que ponerle 2 años de prisión, 3 años de prisión, por culposo. Pero si el Ministerio Público dice, no, es doloso, es doloso, es doloso, y no se evidencia que de alguna manera, por cuestiones circunstanciales, por análisis causales, se pueda demostrar que fue únicamente culposo, y que en este caso el Ministerio dice, es doloso, es doloso, y ustedes callados, y le pongan 20 o 30 años de prisión. ¿Tiene razón de ser? No siempre vamos a buscar una absolución, no, 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 no. Porque existen muchísimas variantes vinculatorias a estos temas. Podría ser que no es un partícipe, podría ser que no se trata de este cómplice, podría ser incluso de que pudiera ser responsable, pero en términos del 410 nos señala, cada uno debe de responder por lo que hizo. ¿Sí? No pueden imponerle en una sentencia a una persona por secuestro, que es quien le daba la comida, quien es el que le estaba ayudando, aquel que fue y lo sacó, lo secuestró, lo golpeó, pidió el dinero, el rescate. No, podría haber una diferencia de años, desde luego. Pero, repito, quitar este error total y absolutamente en todos los sentidos de quédate callado, no digas. Quédate callado, no digas nada, es total y absolutamente negativo. Por el contrario, si esta persona es responsable, sabemos que al menos por nuestro preámbulo mental, una vez de que pasamos por nuestro plan A, plan B y plan C, sobre la excluyente, la insuficiencia probatoria, el indubio pro reo, al partir de los elementos análisis objetivos, subjetivos, de determinar el delito, la posible prisión, pero también al llegar al medio alterno, sabemos que si esta persona, un ejemplo, imagínense que por allí, pues a lo mejor el muchacho, la persona, pues se le hizo fácil agarrar y pues aprovecharse que dejó por allí el celular en la banca alguna persona. Llega el imputado, dice, pues de aquí soy, agarra el teléfono, sale corriendo, le gritan, lo detienen en la esquina. Si tomamos en cuenta el 117 en su fracción segunda, que nos señala sobre las consecuencias que hay que hacerle ver al imputado de lo que hizo, ¿qué podemos hacer?
Si nosotros nos damos cuenta, podría ser llevar un juicio que podría llevarnos 2 años, 1 año, 2 años, 3 años. Mientras que si optamos por un medio alterno, como en este caso el acuerdo reparatorio en términos del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción tercera, que se trata de un delito patrimonial cometido sin violencia sobre las personas, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a devolver el celular, ¿sí? Tiene que quedar condicionado a esta figura jurídica, ya que no puede volver a cometer este mismo delito de forma posterior. ¿Para qué? Para que pueda tener el beneficio de esta aplicatoriedad, desde luego en términos del 17 constitucional, párrafo tercero y quinto, al igual que en nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales, por ahí del 109 en su fracción décima, hace la invitación a las víctimas para entrar al estudio de estos medios alternos, un 117, fracción décima, que me obliga a mí, un 131, fracción 14 y 18, para acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad, suspensión condicional o procedimientos abreviados, sí, podemos llevarlos a cabo, desde luego, para que ingrese el principio de alternatividad o de oportunidad, ya que es un principio constitucional que no podemos pasar por alto ni ministerios ni jueces. ¿Por qué? Porque iríamos en contra de este 20 constitucional, inciso A, en su fracción primera, ya que solo nos dice esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y se reparen los daños. No nos dice que haya sentencia a fuerza, ¿no? No, nos dice resuélvelo. ¿Podemos resolverlo en qué tiempo? Tal vez en unas horas, tal vez en una semana, tal vez en 30 días, como señala por ahí el 188 del Código Nacional, si no me recuerdo, para pedir que se entre al estudio y llevarlo a cabo. Por ejemplo, los delitos, cuando hay posesión de hidrocarburos, como en el caso de quien lleva un galón con 20 litros de gasolina, ¿sabes qué? Mira, pues vamos a buscar un medio alterno. En caso de que tengan alguna droga o cosas así, por ejemplo, no llegando al narcotráfico, sino principalmente llegar a lo que podría ser una, un narcomenudeo, podemos celebrar incluso hasta una suspensión condicional. Perfecto. Se podrán condiciones al menos señaladas en el 195 de nuestro Código Nacional, de un comportamiento inclusive de 6 meses, 1 año. ¿Para qué? Para que sea más productivo para la sociedad, ¿sí? Que inclusive se ponga hasta a trabajar para el agraviado, para la misma comunidad. Incluso el marqués de Beccaria, César Bonesana, hace más de casi 300 años, señalaba una especie de esclavitud legalizada para no tener que llegar a esta cuestión de penalidades excesivas, él lo señalaba. Las penas excesivas en realidad son crueles, infamantes, debe incluso de dulcificarse de alguna manera. ¿Para qué? Para que pueda coincidir con el avance de lo que es verdaderamente la cuestión social. Por eso incluso el 18 de la Constitución anteriormente, denominados centros de readaptación social, los consideraban como inadaptados. No, ahora son centros de reinserción social. Se les trata de que formen parte de nuevo de la sociedad para llevar a cabo un estudio psicológico, trabajos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para lograr estos fines. ¿Vamos bien? En resumen, recordemos, no esto de quédate callado y ellos tienen la obligación y mientras te damos en la torre, no. Recuerden bien el 177, 945, que hay varios criterios de la Corte que nos señalan. Tienes tu carga de la prueba defensor, porque el propio 117 fracción sexta nos dice, tú tienes la obligación de recabar todos estos datos o medios de prueba para aportarlos durante el procedimiento para demostrar que no lo hizo, que él no fue, que no se trató de un delito en realidad, que se trata hasta de un hecho inventado. Hoy afortunadamente pues existen cámaras de video en todos lados, hasta en nuestros celulares. En nuestros tiempos no, cuando nosotros empezamos esto por ahí del año de 1997, pues no teníamos celulares. El que tenía su celular, que era el más fresa, pues traía un StarTAC o traía un ladrillote que no tenía ni cámara, ni siquiera es de ahora, nuestras computadoras no tenían ni discos duros, les metíamos discos de 3,5 y de 5,25. ¿Por qué? Porque pues, no teníamos avances científicos afianzados como hoy. La sana crítica o crítica racional nos dice utiliza
utiliza la valoración libre y lógica, las máximas de la experiencia y estos avances científicos afianzados, como lo señala el propio artículo 402 del Código Nacional, coincidiendo con el 259, con el 359, con el 265, el 359 y el propio 402 del Código Nacional, repito, 259, 359, último párrafo, 265, 402. ¿Para qué? Para que utilices la lógica, porque hay pruebas indiciarias o circunstanciales que el propio 346, al momento del debate de los medios de prueba en la intermedia, tienen que identificar y decirle al juez si es una prueba indirecta o indirecta circunstancial para armar la lógica del evento. Todo, desde luego, bajo una teoría del caso. Y no solamente decir que se queden callados. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana, compañeritos. Pasen muy buen inicio de semana. Descansen de favor. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta El luego. descanso. Más bueno.